Buenas tardes, gusto en saludarles. Soy el doctor José Luis Leal Espinosa, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Coahuila, adscrito actualmente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, soy profesor invitado del posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra propia universidad. Es para mí un placer que me hayan invitado y un alto honor a compartir estos pequeños y breves momentos de intercambio, de divulgación académica con todas y con todos ustedes a través de la plataforma Apuntes Juris 2020. En especial a mi colega y amigo, el profesor Alfonso Yáñez Arreola, que tuvo a bien invitarme, así como a todo su equipo de trabajo. Vengan para todos ellos mi reconocimiento, mi admiración y toda mi fraternidad. En mi calidad de profesor de posgrado de la Facultad de Jurisprudencia, concretamente en la maestría en Derecho con acentuación en Derecho Constitucional, en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, he impartido varias asignaturas desde que el posgrado sufrió su transformación en el año de 2013. Desde entonces he sido profesor, tanto adscrito como invitado, insisto, en diferentes materias que oscilan concretamente en la materia constitucional. Llámese controversias constitucionales y acción de inconstitucionalidad, el juicio de amparo, justicia constitucional y gobernabilidad, teoría de la argumentación jurídica, hermenéutica constitucional y juicios especiales. Concretamente y en especial en esta ocasión quiero hacer hincapié en la materia de teoría de la argumentación jurídica, que es de alguna forma la que más he impartido durante mi estancia docente en esta facultad y que sobre todo se constituye como una de las principales líneas de investigación a la cual su servidor trabaja como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La teoría de la argumentación jurídica constituye no solo la destreza o la asignatura propia para hacer un cambio de paradigma dentro de los esquemas políticos y constitucionales que actualmente sintetizamos o que actualmente conocemos. La argumentación, como uno de los principales parangones del siglo XX y concretamente del siglo XXI, se ha significado como una herramienta indispensable no solo para la concreción normativa, sino también para la interpretación de las normas y con ellas argumentar a través del control difuso y concentrado y concretamente en el contenido esencial de las mismas para hacer efectivos y tutelables los derechos de las personas. Si bien es cierto que a partir del año 2011 los derechos humanos han causado un núcleo expansivo en nuestro ordenamiento constitucional y concretamente en el carácter didáctico de las normas a través de la recepción normativa que tienen estas con los tribunales y con la judicatura, entendiéndose esta como un fenómeno de control constitucional al propio poder, es en ella que el garantismo constitucional recobra una importancia capital. Y recobra una importancia capital porque en las enseñanzas tradicionales en que el derecho constitucional solamente se situaba como el modelo orgánico instrumental del Estado para constituirse como control al poder y las garantías y los derechos fundamentales para hacer posibles la vida del tutelado a través de los principios rectores que la propia norma fundamental señala, se han fusionado a través de un núcleo conductor que el maestro Ferrajoli distingue en tres grandes apartados: la teoría de la justicia, la teoría democrática y la teoría constitucional. Es decir, no se puede entender los grandes epicentros de los derechos fundamentales sin tomar en cuenta este principio iuris tan importante y que se ha significado como un producto vertebrador de todo el contenido esencial de las normas en el siglo XXI. No podemos entender los derechos humanos si no hay primero un contenido esencial que los dote de materia para que sea el juzgador, pero también el legislador,
aplicando la teoría de la legisprudencia, quienes le doten de un contenido material y objetivo a la hora de entrar en un ejercicio que pareciera que en nuestros tiempos se ha consolidado y se ha constituido como uno de los principales vectores del constitucionalismo moderno: la ponderación. La ponderación, entendida esta no solamente como un equilibrio o no solamente como un producto de la actividad subjetiva del juzgador o del legislador a la hora de crear norma o de aplicarla en sus contenidos esenciales. Es necesario, y en esto radica uno de los grandes principios de la teoría de Manuel Atienza, la teoría principialista de la argumentación, a través de la cual se dota de un contenido esencial metodológicamente científico y sobre todo aunado a esquemas de pensamiento que en teoría estaban en el desuso del propio derecho. Materias como la sociología jurídica, la antropología, la política pública, la misma filosofía jurídica estaban prácticamente en los anales del derecho histórico. Hoy por hoy no podemos hablar de concreciones normativas, no podemos hablar de aplicación de vectores en materia de tutela efectiva de derechos, ni siquiera podríamos hablar de una construcción constitucional o de modelo constitucional, como señalara el profesor Norberto Bobbio en su Ingeniería Constitucional, si no entendiésemos esta multidisciplinariedad y sobre todo esta interdependencia en las materias antes descritas. Hoy por hoy las normas requieren de un carácter de justicia, como señalara John Rawls en Teoría de la Justicia. Hoy por hoy las materias deben estar enfocadas, y sobre todo las legislaciones, en reforzar el contenido democrático, como lo señalaba Luigi Ferrajoli en su Principia Juris. Hoy por hoy tendríamos necesariamente que hablar de un nuevo modelo a través del cual las estructuras del Estado tendrían que estar por reforzar, ampliar y sobre todo hacer posibles y tutelables, es decir, hacer justiciables los derechos del gobernado, como lo señalara el mismo Carré de Malver en su teoría del Estado. No podríamos siquiera entrar en la teoría del peso específico que señala el maestro Robert Alexy en su teoría de la argumentación si no existiera un componente que haría el contrapeso necesario, sobre todo a la hora de hacer efectivos los derechos y que el gobernado, el ciudadano, sienta que ese derecho le pertenece de manera no solo patrimonial, no solo material, sino también que le pertenece de manera esencial. He ahí el famoso perfume constitucional que señalara el maestro Zagrebelsky en su derecho dúctil, ¿no? Por tanto, entendiendo todo este paralelismo entre las diferentes corrientes que hacen efectivos y justiciables los derechos, nos encontramos con el maestro Habermas, ¿no? Habermas, que señala que a través de la teoría del control de constitucionalidad enfocadas a los principios, y que estos no solo resuelven los esquemas democráticos más importantes, sino que también cambian las políticas públicas y con ellos los movimientos esenciales del derecho a través de una construcción de sociedad, es ahí en donde nos encontramos ante el nuevo escenario, ante las nuevas críticas, ante las nuevas perspectivas, retos, pero sobre todo los nuevos posicionamientos en los cuales el derecho del siglo XXI tiene que constatarse como una figura importante, pero sobre todo dar las respuestas necesarias que el propio sistema democrático establece. El derecho es claro que en el siglo XX, y he aquí una de las grandes importancias como herramientas del propio sistema jurídico, la teoría de la argumentación, el derecho se ha consolidado en el siglo XX como una de las ciencias que ha dado respuestas a las necesidades sociales. Es decir, los científicos sociales y concretamente los científicos jurídicos hemos visto en el derecho la forma necesaria para dar respuestas a los problemas globales de la humanidad y de los individuos en lo particular. De hecho, la sociología como disciplina madre de nuestra ciencia se ha quedado un poco en el resabio histórico porque ésta solamente ha diagnosticado la problemática social, y el derecho, sobre todo en la posguerra, dio a través de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de los sistemas de protección tanto europeos como interamericanos respuestas específicas a las necesidades de la población. Hoy por hoy
vemos que el derecho, estas fórmulas que le constituyen, estos esquemas, estas estructuras ortodoxas, tradicionales, que le dieron un sentido, una disciplinariedad, un grado de cientificidad a su comportamiento histórico, están quedando, no quiero decir que en desuso, pero están quedando superadas por realidades modernas. Es decir, la pandemia actualmente que estamos atravesando del COVID-19 y otras materias como el medio ambiente, como los derechos cibernéticos, como la problemática del derecho a la intimidad, el derecho a la información, la ética judicial que debe de primar en las decisiones de los órganos constitucionales por parte del juez natural por excepción, como lo señalara el mismo Zagrebelsky, el juez pontífice en la regla de reconocimiento de Ronald Dworkin, nos exige nuevos mecanismos y nuevas fórmulas de entendimiento a través de los problemas sociales para que el derecho se siga constituyendo como el vértice, como el vector necesario para poder dar respuesta a estas incógnitas y sobre todo que sigamos teniendo un ámbito de control científico y metodológico que nos permita elevar a rango de asignatura postmoderna los postulados y los lineamientos que hemos heredado a través de los casi dos milenios en los que el derecho se ha constituido de manera consuetudinaria y también pragmática. No podríamos obviar la Constitución de 1215 de Juan Sin Tierra y no podría esta tener ningún sentido epistémico ni histórico si esta no se comparase con la Constitución de Cádiz de 1812 y sobre todo a la luz de los comportamientos de los movimientos constitucionales mexicanos. Sin embargo, ya no podemos estar adormilados en la arrutmia, ya no podemos estar aislados de este comportamiento globalizador sin que nuestros momentos constitucionales y nuestras propias esencias como país y como nación exijan respuestas objetivas del propio sistema, tanto de derechos fundamentales como de derechos sociales. Es por ello que la teoría de la argumentación hoy más que nunca se significa quizá no como la respuesta única a toda una problemática jurídica, puesto que esta tiene diferentes vectores de análisis, desde la teoría de Alexi, desde la teoría de Atienza, desde la teoría de McCormick, desde la teoría de Joseba Guilló y Regla, de García Amado, es decir, de Perelman, de Habermas. No solamente podemos quedarnos en todo lo que es el análisis que el propio Toulmin hacía de la teoría de la argumentación, simplemente esta como un ejercicio para fundar y motivar las actuaciones del Estado y de los particulares. Es necesario y fundante que la teoría de la argumentación se genere y sobre todo se llegue a desarrollar de forma intrínseca en todas y cada una de las disciplinas del derecho para que nuestros estudiantes, para que nuestros futuros abogados, para que los futuros administradores de la justicia y procuradores de esta, los académicos y los postulantes, entendamos que la ciencia del derecho, si quiere tener un grado elevado de sentido objetivo y científico, debe primar por sobre todas las cosas y me parece por encima de todo como un elemento transformador de la dinámica social, pero lo más importante, debe servir como un regenerador democrático, cultural, ideológico y político para las futuras generaciones. Por mi parte, espero haber contribuido un poco a la formación, un granito de arena en esta apasionante disciplina de la teoría de la argumentación y su enfoque interdisciplinar con la teoría de la justicia constitucional, y estaré encantado en poder dialogar de manera virtual y de manera personal cuando las condiciones así lo demanden con todas y con todos ustedes. Por mi parte, de momento es todo. Les mando un fuerte abrazo y sobre todo como siempre terminar con un ubi ius ibi societas. Muchas gracias.